Hola Andrés. Hola, ¿qué tal, Ítalo? ¿Me Oye, escuchas muchas bien? gracias por acompañarme en esta primera transmisión de este pequeño espacio que voy a empezar a abrir los días lunes. Empezamos con un invitado de lujo, ¿ah? Con un autor de múltiples libros, gran amigo personal. Andrés, ¿cómo te encuentras? Hola, Ítalo. Un gusto que estés en este nuevo programa y feliz de esta invitación. ¿Me escuchas bien o se Te escucha escucho más o menos? perfecto. No, te escucho Ah, perfecto. ya. Estamos Yo te escucho más o menos. con el profe Víctor Espinosa acá, de hecho, estoy en la casa escuela. El profe Víctor nos Buenísimo. hizo una donación desde Faro de bancos, digamos, con las mesitas correspondientes y todo esto como universitarios. Así que estamos súper felices, está ahí compartiendo con el profe Milton y con los niños. Eh, pero bueno, lo que Oye, nos bueno. convoca, te quería invitar a, bueno, a comentar sobre todo lo que está sucediendo este concepto de estado de bienestar acá en nuestro país, ¿no es cierto? La última encuesta que hacer muestra una adherencia a lo que es este concepto que estábamos hablando con el profe Víctor, que no estamos seguros si realmente la mayoría de la gente maneja lo que es el estado de bienestar y se cometen muchas falacias constantes en lo que es ¿cómo se llama? La discusión. Quizás sería bueno empezar por explicar un poco qué es el estado de bienestar, qué es el modelo, sobre cuáles son sus bases. No sé si tú nos podrías ilustrar un poco con respecto a eso, Andrés. Sí, mira, eso es un tema que es muy relevante de tratar de ilustrar a todos los que nos están viendo y también eh, constatar eso cómo se ve reflejado en la realidad, porque tenemos una, una centro derecha que usualmente trata de forzar, compensar el Estado social con el modelo capitalista, ¿eh? O una sociedad donde el libre mercado está permitido. Ahora, hay que entender que los orígenes filosóficos del Estado social es poner fin al Estado liberal. Entonces, cuando aparecen ciertas intelectuales o personas que tratan de someter a la fuerza este concepto como si fuese algo de derechas, como lo ha hecho el diputado Schalper, por ejemplo, y bueno, muchos de sus seguidores y la cúpula intelectual que lo rodea, tengo que decir, a ver, cuidado. Podemos ver que efectivamente el Estado social en la práctica opera en algunos países desarrollados. Eso es real, constatado en la práctica. España es un ejemplo, el Estado social en Alemania, eh, y tú podrías decir, ya, pero la industria alemana es muy fuerte, es la que sostiene principalmente la economía de la Unión Europea y la economía y todos los aspectos financieros. Sí, es real. ¿Y es un Estado social? Sí, también es real. Ahora, la pregunta que viene después, porque si estaba pensando que queremos avanzar en Chile hacia una sociedad mucho más desarrollada y mucho más eh, beneficiada de la creatividad humana, tenemos que preguntarnos, ¿y cómo está Alemania hoy? Porque la industria, su capacidad, su productividad, la innovación es tremenda y gracias a eso se sostiene. Pero el modelo de estado de bienestar y de amplios subsidios a la industria y también a los ciudadanos está llevando a que tenga unos costes enormes para poder satisfacer las necesidades básicas de su población. Y la pregunta que viene ahí es, claro, se paga la educación, se paga, el Estado se pone con muchas prestaciones sociales, y la pregunta es si eso es sostenible o no. ¿Es sostenible eso en el tiempo? Y la segunda pregunta, buscar respuestas, es bajo el actual modelo demográfico que estamos teniendo en los países de la gran mayoría del mundo, con una tasa de natalidad bajísima, ¿es sostenible ese modelo donde muy pocos trabajen y muchos estén
sin ser productivos, al parecer eso no es sostenible. Y para las personas que también quieren adentrarse más en esta materia, los invito a que busquen en Google y vean cómo son las pirámides poblacionales y cómo se han ido cambiando radicalmente en este último tiempo. Y eso obviamente va a tener consecuencias. Y si hay una tercera pregunta, para poner en sospecha esta idolatría por el Estado social, es en el estado actual de las cosas. Yo todos los días dedico una hora y fracción a leer economía internacional. Y la situación en España es tan crítica que estamos viendo de una u otra manera ver cómo implementar políticas para mejoras en la natalidad, pensando en la niñez. Segundo, ver cómo van a recortar gastos, porque el modelo autonómico, que es la extensión del Estado unitario descentralizado que está proponiendo la Comisión de Expertos, no se sostiene hoy con estas competencias asimétricas que se entregan desde el Estado central hacia regionales, y se pretende también la municipalidades, eso no es sostenible en el tiempo. Y la única forma de que se sostenga es a través de deuda, emisión de bonos del Estado y incremento de impuestos personales y también a las empresas. Por lo tanto, en un país, claro, y ahí para cerrarte la idea, en un país donde la productividad es baja, como es Chile, pensar siquiera en avanzar hacia un Estado social es destruir el modelo de libertad que tenemos limitado en Chile. Totalmente. Ahora creo que hay un punto clave. Es importante, ¿cierto? Primero partir analizando el contexto, como bien lo ha hecho el presente, ¿cierto? De estos países en los que se aplica el estado de bienestar. Y ahí me nace una pregunta, ¿cierto? Al final uno termina llegando a la conclusión de que esto solamente se puede financiar por medio de deuda, porque las alzas de impuestos eventualmente no van a dar, ¿no es cierto? Eh, entonces, ¿hasta cuánto un Estado se puede endeudar? Porque hoy miramos a los estados de Europa y presentan unos déficits tremendos, unos niveles de deuda que algunos incluso superan el 100% del PIB de sus propias economías. Entonces, ¿cuál es el límite para que un Estado se pueda endeudar? ¿Hasta qué punto uno dice basta? ¿Hasta que se rompe? ¿Hasta que...? ¿Aló? No, no te ¿Sí? escucho bien. Ahí sí. Andrés, te pregunto, ¿hasta Ya. qué punto un Estado se puede endeudar? ¿Hasta que se rompe? ¿Hasta que o no hay límite? ¿O hasta que se acaba el crédito? ¿Cómo podemos explicar a la gente hasta qué punto un Estado se puede endeudar? Bueno, esa es una pregunta que yo creo que da para una tesis doctoral. Pero, pero lo que podríamos preguntarnos es si que un Estado con enorme deuda produce o no produce quiebres sociales en el mediano plazo, es algo que nos tiene que preocupar. Y yo creo que a priori podríamos presentar la hipótesis de que un Estado puede producir tanta deuda posible hasta que la cohesión social o el consenso social lo permita. Pero entendemos todas las consecuencias negativas que tiene la deuda. Entonces, esas consecuencias negativas que tiene la deuda van deteriorando las relaciones internas de las sociedades. ¿Por qué? Porque si es una cosa que podemos llevarla al funcionamiento del Estado, a la gestión pública. Si es que más deuda se emite, significa que tenemos más ingresos para gasto. Cuando tenemos más ingresos para gasto, podemos suponer de que existe mayor probabilidad de corrupción, existe mayor probabilidad de beneficiar a los amigos políticos
Y eso obviamente lo podemos relacionar directamente con lo que está pasando hoy en Chile, con los escándalos que ya todos los medios de prensa están tomando, quizás no todavía con la fuerza que debiese, pero ojo, lo que se habla hoy de Europa es que Europa ya no produce como tiempos anteriores. Todo el debate económico del futuro se está yendo a la zona del Pacífico. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Es que Europa, la mitad de la zona euro, ya tiene más cerca de un 94% de deuda del PIB. Y nosotros, en tan solo 3 años, hemos aumentado cerca de casi 10 puntos del PIB. Y los sostenedores hegemónicos del discurso económico en Chile, por ejemplo, el, el ex ministro Vitar, el Ricardo Lagos, creo que José de Gregorio también lo señaló, de que podríamos perfectamente endeudarnos al 45%. Ahora, ¿es eso sano para una economía? ¿Cierto? Es llevarlo a la economía doméstica. Estar endeudado un 45%, es decir, más deuda de lo que tú produces, cuando no nos preocupamos de la innovación, cuando no nos preocupamos de terminar con este tema de los permisos, donde hay instancias donde construcciones, proyectos de inversión, pasan 10 años para ser aprobados por comités de políticos. Grave. Y la productividad no ha aumentado y tenemos un estancamiento real de sueldos en más de 10 años. Entonces, esa situación es grave antes de pasar siquiera a pensar en un Estado social, que por lo demás yo estoy en completo desacuerdo. De hecho, ahí hay una cosa, Ítalo, que para recordar, que estaba revisando aquí porque hace un tiempo hice un panorama de este tema de Estado social. Y el caso italiano. Italia, un 173% de deuda. España, 143%. Francia, 117%. Y ya estamos viendo cómo no se puede ni siquiera sostener el tema de la cohesión social con el tema de la presión migratoria irregular e ilegal. Y Alemania, claro, y Alemania, un 77% del PIB. Entonces, si tú estás entregando más de lo que tú produces, tarde o temprano eso te va a reventar. Y eso es muy importante que los ciudadanos cada vez se vayan informando más, porque es fácil decir que vamos a emitir un bono verde, un bono con perspectiva de género, que el mercado, tarde o temprano, que son las personas de carne y hueso, lo van a desechar, porque no es algo que realmente genere mayor producción no genera o mayor competitividad. Al fin y al cabo, estamos emitiendo una deuda para salir en las portadas de la BBC como un país inclusivo, sostenible, verde y muy apegado a la agenda ecologista y agenda 2030. Ahí yo creo que hay dos elementos bien interesantes, porque también está el plano ético, ¿no es cierto? Es decir, hasta cuándo emitimos deuda y la inmoralidad misma de la propia deuda, que finalmente son impuestos futuros, ¿cierto? Se solventa con impuestos futuros. Es decir, todo este estado de bienestar que suena muy bonito, muy precioso, con la seguridad social, etcétera, se termina sustentando en base a cobrar el impuesto a personas que aún ni siquiera han nacido. Y después tú llegaste a la conclusión, en el fondo, que era lo que yo te preguntaba, hasta qué punto un estado que efectivamente da para una tesis doctoral se puede endeudar. Y es hasta que las cosas se rompen, cuando se termina esa cohesión social, cuando genera el caos colectivo, que ya se ha vivido anteriormente, ¿no es cierto? Y para qué hablar, ¿cierto?, del fenómeno de los bancos centrales, que yo creo que da para otra conversación, porque antes te quiero llevar al siguiente paso, ¿cierto? Analizamos el presente de los estados de bienestar, que no un presente, digamos, muy bondadoso, ¿cierto?, con moralmente hablando, y que estamos viendo que ya está teniendo serias consecuencias. O sea, un país que está endeudado, yo me pregunto a la persona que nos esté viendo, ¿qué es posibilidad de endeudarse por sobre el 100% de lo que uno ya tiene? ¿Cierto? ¿Hasta cuándo uno puede endeudarse incluso con el banco como una persona, como privado? Acarrea lógicamente varios problemas serios en cuanto en términos económicos. Pero la pregunta es, ¿cierto?, lo que te dicen ellos, oye, lo que pasa, y esta es la gran falacia, me parece, de la discusión, que estos estados son desarrollados por el estado de bienestar. Y ahí es cuando uno tiene que retrotraerse, ¿cierto? Decir, a ver, veamos el per cápita de Chile, veamos el per cápita de estos países.
veamos cuáles eran las políticas que implementaron estos países cuando tenían un per cápita similar al de Chile, por ejemplo. Y para ver cómo generan riqueza, porque uno lo que ve común en los países con estado de bienestar es que no crecen, están sobreendeudados, y el problema demográfico que tú mencionaste. Entonces uno dice, ¿cómo lo hicieron estos países para poder llegar a ese nivel de riqueza, para después empezar a pensar sobre repartir? No hay que olvidar que cuando los países intentaron anticiparse a esta locura redistribucionista, terminamos en guerras mundiales. Eh, y acá tengo un libro que me parece muy interesante aprovechar de recomendar, que se llama Bienestar para Todos, de Ludwig Erhard, ¿right? Que habla sobre, este es el ministro responsable de lo que fue el milagro económico alemán, posterior a la Segunda Guerra Mundial, una Alemania completamente destruida por las políticas económicas previas y los efectos posteriores. Y este ministro termina generando lo que es el milagro económico alemán, y yo creo que esto es uno de los probablemente periodos más prostituidos de la historia económica en cuanto a políticas públicas. Es cosa por leer un par de capítulos antes de la palabra, no voy a leer el capítulo, simplemente el título del capítulo para que sea una idea. Valor de la manifestación, perdón, la economía de mercado libre hace posible un salario justo. Un capítulo del libro de él. O sea que es completamente ajeno, contrario a los postulados que plantean los defensores del estado de bienestar hoy en Chile. Tú que conoces más, ¿no es cierto?, sobre esta trayectoria de lo que ha sido el paso de los países europeos, incluso los países nórdicos, a llegar a poder constituir un estado de bienestar que se pueda, digamos, financiar por un periodo prolongado sin que se termine quebrando en el mediano plazo. ¿Cuál fue ese proceso? ¿Qué es lo que llevó a estos países a ser ricos? Y quizás ahí puede haber una pista que tenemos que hacer nosotros para eventualmente algún día, si es que volvemos a tener una decadencia moral como la de hoy, volvamos a pensar en un estado de bienestar. Sí. Oye, Ítalo, antes de responder, hay alguien que preguntó dónde reviso noticias económicas. Por Mira, favor. dos muy básicas que suelo revisar es la BBC, tiene una parte, la internacional, tiene una parte específica de economía, ahí pueden informarse como de lo que está pasando en caliente, por así decirlo. Hay una página web también que se llama Investing, y también es bastante buena cuando hay reportes trimestrales de empresas importantes. Y la tercera, bueno, The Economist también, que a veces tiene como una visión más futurista de lo que vendría, etcétera, o intentan instalar ciertas ideas o discursos. Esas tres yo creo que básicas como para entender un poco el panorama económico mundial. Segundo, el tema, tú hablabas eh, ¿Cómo se hicieron de la, los países ricos? claro, cómo se hicieron los países ricos. Y ese libro que de Ludwig Erhard es muy bueno, yo se lo recomiendo, lo pueden encontrar, creo que está en la librería LID, lid.org, creo que lo tienen. Y es bien interesante porque se complementa igual con un libro, tu pregunta me refiero, se complementa con un libro que sacó Nima Sanandaji, que él habla del modelo sueco, que siempre también nos muestran como que el estado de bienestar en Suecia, etcétera. Claro, se sostiene principalmente por la economía libre que desarrolló después de la Segunda Guerra, principalmente. Entonces, gran parte de los países que hoy lideran en Europa, pero no estoy diciendo que son los que van a liderar a futuro, de hecho, como decíamos anteriormente, está Singapur, toda la parte del Pacífico, Nueva Zelanda, Australia, que son países con economías mucho más libres, Taiwán. Europa se está quedando atrás y eso es parte de la discusión. Entonces, nosotros estamos mirando a países que ya están de vuelta, están tratando de retrotraer sus políticas. Lo mismo está pasando con el caso de Países Bajos, que solemos decir Holanda, donde ahora están, dado que el modelo de pensiones público está en quiebra en todo el mundo, están buscando alternativas y están optando también por incorporar pilares de capitalización individual. Entonces, no es recomendable que solo miremos dichas políticas de estado de bienestar de países que están retrotrayéndose. Nosotros estamos copiando las malas ideas, y eso es un error a mi juicio. Y lo que ha demostrado los éxitos en los países
me voy a centrar ahora a Europa del Este, es el modelo de libertad. Las reformas de shock económico que hizo Polonia, por ejemplo. Polonia tiene más de 1,5 millones de migrantes ucranianos y sostiene aún así su economía y viene creciendo en promedio más que el promedio general de la Unión Europea en los países occidentales. Ojo ahí. Y eso se debe también a sostener un modelo de libertad importante en distintos aspectos de su economía, que es bastante robusta. Ujú. Eh, Otro ejemplo que para mí es fundamental es Tony. Estonia, el caso Estonia que conozco de cerca. Yo soy e-resident, perdón, en Estonia, y ¿cuánto demora eso? Un par de minutos, y al fin y al cabo crear una empresa no demora nada. Los papeleos son todos electrónicos, online. En un momento, cuando hicieron esta reforma, redujeron 20% de funcionarios públicos y con una política de incentivos. No fue que de un día para otro dijimos, mira, vamos a despedir 20% de los funcionarios. No, esto tiene que ser con reformas graduales, obviamente, para que la economía también se vaya adaptando. Yo siempre voy a recordar una clase de economía donde un profesor decía que un desempleado es un agente más para es un agente económico más para desarrollar otro aspecto de la industria. No Ujú. necesariamente es alguien que, que quema o destruye un trabajo, Ujú. sino que puede ser la creación de otro, Sí. que es una mirada un poco más positiva de esta materia. Y a esos países a mí me llama mucho la atención. Estonia es el que está liderando todos los aspectos con la digitalización del Estado. Eh, es el caballo de batalla de la Unión Europea para acelerar sus procesos de burocracia interna, que es gigante. Segundo, es el país con mayor competitividad tributaria mundial, siendo un Ujú. país que no tiene cobre, que no tiene litio, que no tiene recursos naturales importantes. La industria maderera es fuerte, Ujú. pero lo que es más fuerte en Estonia es esto, Ujú. las tecnologías de la información, y las están exportando al mundo. Mm, Y eso se debe principalmente que hay un ecosistema de inversión que se ha gestado por buenas políticas públicas, y esas buenas políticas públicas están consensuadas por izquierdas, derechas, liberales, conservadores. Y a eso es lo que tenemos que apuntar, porque esta adopción de ideologías tan nocivas como es el comunismo y todo el entramado de la política pública que ello conlleva, el asambleísmo interno dentro de la administración pública es nocivo, porque al fin y al cabo no termina llegando a la gente, produce frustración, produce pérdidas de cohesión social y además, una de las cosas que también son graves es que deteriora la democracia. Aunque ellos hablen todo el día de la democracia, se pongan pines de demócrata, señalen con el dedo quién es demócrata o no, son ellos los que destruyen la democracia al destruir desde dentro Ujú. la acción mínima del Estado. Que Estoy de ahora, acuerdo. O sea, lo ahora, mínimo. Sí, perdón. que ahora que, no, que ni siquiera es mínima hoy. Sí. No, y en el fondo lo mínimo, ¿cierto? Para que una democracia funcione es la cohesión social. Y eso es lo que terminan rompiendo, porque tal vez uno de los matices más interesantes con esto ¿cierto? De los países con mayor libertad económica es la parte tributaria. Eh, Creo que Polonia es similar a Estonia, si mal no recuerdo, está dentro de esos países que utilizaron una tasa de impuesto, digamos, plana, ¿cierto? Un flat tax, es decir, que a todos se les cobra el mismo impuesto. Y esto es muy interesante porque una de las grandes cosas uno de los grandes argumentos que emplean en cuanto a política pública, los acólitos del estado de bienestar, es el tema de los impuestos progresivos. Y dicen, miremos en Europa, a diferencia de Chile, en Europa hay altos impuestos progresivos, pero el impuesto progresivo también daña el emprendimiento, o sea, perdón, la prosperidad, ¿no es cierto? El que a la gente le vaya bien, es un castigo a que a la gente le vaya bien, por lo tanto, además de ser profundamente también genera un daño en la cohesión social de esos países, en donde se empieza a castigar, ¿cierto? Las personas la prosperidad de ciertas personas en desmérito de aquellos que no les va tan bien. Eh, Sí, de hecho, ahí deja interrumpir un poquito. Hay un tema conceptual que es muy interesante en esta materia,
Es que el impuesto progresivo sería contrario a la igualdad ante la ley. Ahí se las dejo para los abogados que les gusta el tema tributario. El Sí, impuesto progresivo es contrario a la igualdad ante la ley. Podría ser. Y sí. esa argumentación sería bien interesante a desarrollarla, sobre todo para decirle a los señores congresistas de que eventualmente en el futuro podamos avanzar a un modelo mucho más simple de impuestos. El modelo tributario, como decía, es un matiz interesante a analizar, que la gente tiene mucho desconocimiento con respecto a este, pero incluso, aparte de la digitalización del Estado, ¿no es cierto? Un Estado en el que creo que son 2 o 4 trámites nada más que se hacen yendo físicamente a las oficinas, todo lo demás se hace online en Estonia. Eh, Dos, 2, dos. mira, era 4 el que creo que es Sí, el casarse y vender una propiedad. ah, viste, divorcio y vender una propiedad. Son las únicas 2 cosas Sí. para las que tienes que ir a una oficina de burócrata, ¿no es cierto? Y eso, anterior incluso a estos matices que son muy interesantes de analizar, y como ya dijimos, ¿cierto? En la Segunda Guerra Mundial también en parte es una derrota al modelo de economía centralmente planificada, que terminan fracasando, ¿no es cierto? Y ya después se termina bajando la guillotina una vez que se cae el muro de Berlín, ¿no es cierto? Pero de todas formas, anterior a esto, y me parece muy relevante, es el hecho, es la comprensión, ¿cierto? O la valorización que se le da a la propiedad privada como institución dentro de la sociedad en la que estos modelos se aplican. ¿Y por qué traigo a colación este tema que me parece que es fundamental? Eh, Porque hoy tenemos un gobierno que llega con aires de superioridad moral, pero que después resulta que su ministro de Justicia, para dar una explicación al tráfico de influencias y al robo sistematizado hecho de recursos públicos, dice que el problema en realidad es que no les hicieron un curso para explicarles a estas personas con una superioridad moral que robar está mal, porque finalmente eso es lo que dijo el ministro de Justicia, eh, que estos elementos que parecen paródicos, ¿cierto? Que parecen una realidad paralela, en realidad hablan de cómo es nuestra situación actual a nivel de institución, a nivel de cultura, y por lo cual un Estado grande, robusto, no es factible para un país como el de nosotros, porque apenas se les da un pequeño desvío, un poco de acceso a ciertos recursos, ¿qué hicieron? Terminaron robándoselo inmediatamente. Y en nombre de las causas más justas, más nobles, ¿no es cierto? De los más necesitados, de la gente sin hogar. En nombre de ellos se robaron hoy más de 13.000 millones de pesos, que son apenas la punta del iceberg. Entonces, eh, para cerrar este punto, todo este debate se enfrenta a un contexto que realmente debería, el contexto mismo, ser suficiente para decir esto no es factible, ¿no es cierto? Esto no es factible. O sea, miramos cómo estamos ahora, que tenemos un estado tan grande como un estado de bienestar, muy grande aún así, ¿cierto? Para lo que es Chile, pero miren lo que ya está pasando. Y aún así tenemos personajes como Joaquín Lavín, hablando, por ejemplo, de que gracias a la PGU, a la transferencia de recursos públicos, se disminuyó la pobreza. O sea, que busca sostener, ¿cierto?, esta idea de avanzar en un estado de bienestar, que es un concepto de estado muy distinto al que realmente, a lo que realmente es, ¿no es cierto? Sí, mira, son varios temas. Primero, lo que decías respecto al tema de las clases y las prestaciones dentro del Estado. Y esto es una percepción personal. Aceptar un cargo en el cual tú no tienes competencias es un acto de corrupción. Eso es un acto de corrupción. Si tú no tienes competencias ni habilidades para gestionar materias de importancia y relevancia pública, y si no tienes las competencias intelectuales, las capacidades, no tienes por qué aceptar eso. Una cosa está el mandato popular, pero el mandato popular también lleva responsabilidad. Y en eso los tomadores de decisión que ponen a gente no idónea es un grave problema, un problema moral. Lo segundo es que me recordaba un amigo que me contaba que el año 1954 se abrió en la Universidad de Chile la carrera de Administración Pública. Entonces, desde el año 54 en Chile existen administradores públicos sin contar todas las carreras que han surgido en otras universidades respecto a la administración pública. Entonces, no es un tema de cursos. La administración pública se viene enseñando hace mucho rato. Y si tú vas a tomar un cargo de una posición, bueno, lee por lo menos el estatuto administrativo. Compras públicas tiene cursos gratis, así que no es un tema de que no capacitaron. Eso es mentira.
yo tengo experiencia en lo público y esos cursos lo puedes hacer gratis. No necesitas que te estén picoteando, por así decir, de que, oye, mira, tienes que capacitarte en esto. No, si tú quieres lo puedes hacer. Y No, si tú consideras que te falta competencia en alguna materia, estudia. No total. necesitas Y que perdón, te paguen un máster para tomar eso, y más aún si estás ganando 7 millones de pesos. oye, no, y perdón, Entonces, incluso me parece que el hecho como de decirles que fue una falta de formación ya es demasiado mérito, digamos, a la excusa que está presentando el ministro, porque en el fondo, a ver, yo no necesito una formación, ni un título técnico profesional de ninguna índole, ni un curso de 3 semanas para entender que robar está mal. A ver, y lo que hicieron ellos fue literalmente robar. Le dieron tratos directos a sus amigos en fundaciones que después no verificaron, tal vez dándole el beneficio de la duda, ¿ya? De que no verificaron cómo se gastaron los recursos y que no sabían que era para el proselitismo político. ¿Ya? Entonces, yo creo que claro, no hace ni siquiera falta. y muchas de esas instituciones que hicieron activismo político en campaña y todo por el estilo. Entonces, eh, con todo el tema de las actividades que estaban inscritas para hacer. Entonces, no hay por dónde, no hay por dónde. Si están dando manotazos de ahogado en ese sentido, yo creo que hay un abuso de un mecanismo que podría ser adecuado para situaciones de emergencia, por ejemplo, un trato directo para una institución que pueda gestionar. Demos un ejemplo, el caso Desafío Levantemos Chile. En el año 2010 tuvo un rol muy importante para la reconstrucción. Claro, se justifica un trato directo, probablemente ahí sí, pero debidamente fundamentado. Sí. A ver, para tú poder hacer un trato directo en la administración pública, tienes que fundamentar de por qué no vas a hacer una licitación pública y por qué ese proveedor o esa institución es uno de los, el único oferente que puede ofrecer ese servicio. Entonces, para hacer un taller de limpieza de bancas, eso no puede ser con un trato directo. Es algo que no es de prioridad. Eso perfectamente puede ser licitado a una empresa de aseo, puede ser licitado a una empresa, a una OTEC capacitadora, pero no, si hay que poner las fichas en el juego, es un acto profundo de deshonestidad, de irregularidad, y bueno, como ha dicho Contraloría, que no son palabras mías, de actos ilegales. Uh -huh. Y la pregunta que aquí tenemos que hacernos también es, ¿cómo será de débil la oposición y todo el enjambre de medios que pueden llegar a decir estas cosas? Escuchamos a la ministra Vallejo señalando unas barbaridades respecto a todas estas materias de contradicciones, de imputaciones de delitos, que ahora dicen no, pero es que hay que creer en el beneficio de la duda y todas estas cosas, No, que es de loco. Pero la explicación a esto no es que nos extrañe. Nosotros tenemos que entender de que aquí hay una lógica de la toma del poder, del asalto al Estado por las vías legales, uh -huh. para establecer un nuevo modelo político, económico y social. Y eso está dado por una mentalidad revolucionaria, Uh -huh. que no la pueden aplicar completamente porque estarían en la ilegalidad, completamente. Y haciendo el paralelo, y esto recordar, hace un tiempo cuando recién salió, antes de que salga completo este escándalo, cuando recién salieron los primeros atisbos, yo recordé unos videos que después salieron en la segunda, sin cita, por supuesto, respecto al modelo de sostener la nueva izquierda post-gobiernos, y que es financiando desde los mecanismos del Estado a las militancias. Uh Y -huh. eso lo dice Íñigo Errejón, claramente, de que es un modelo que utilizar los recursos del Estado para financiar a los agentes de de la revuelta, o Uh los -huh. agentes funcionales a este pensamiento revolucionario de las nuevas izquierdas, y Uh que -huh. es utilizar los recursos del Estado.
ese mismo modelo fue replicado acá y sabemos muy bien que esa es la forma en que piensan, porque ven al Estado como un botín, ven al Estado como el que tiene que gestar todas las transformaciones, que tiene que gestar la economía, que tiene que controlar la información, que tiene que controlar el discurso, por eso crean una comisión de desinformación. Y para cerrar la idea de seguir alargándome, una vez más nos lleva a pensar qué tan débil es la oposición para que sigan con estas materias saqueando al Estado. Y para cerrarte, este libro, que es el último de Noam Titelman, de la Nueva Izquierda, aquí él pone un tema bien interesante respecto al Frente Amplio. Es que ellos no tienen el sujeto popular como categoría, no lo tienen. Y lo estamos viendo en la base de apoyo de ese 30% que cada vez se va estudiando de que son jóvenes, principalmente entre 18 y 35, 40 De años, de Ñuñoa. clases aventajadas, de Ñuñoa para arriba, y que son los que apoyan indiscutidamente a estas prácticas o este pensamiento postrevolucionario. Y claro, ese sujeto pueblo no lo tienen, pero aún así no van a renunciar a esos ideales de poder instaurar un modelo socialista en Chile, con todos los vaivenes y matices que se puedan dar en los distintos colectivos, disidencias, partidos, etcétera. Pero eso no tenemos que perderlo de vista, Sí. porque la toma del poder es parte de su ADN, no por un tema de dar bienestar a las personas o proveer de mayores alcances de libertad, sino que de controlarlos, hacer de la dependencia, tal como el modelo peronista, hacer de la dependencia el clientelismo a la Kirchner, ¿no? Totalmente. Y yo creo que también no se nos debe escapar que en el fondo estamos en una democracia liberal. Y en una democracia liberal existen poderes que se supone que se contrapesan los unos con los otros. Y quizás estas críticas que estamos lanzando y con mucho fundamento son mucho más adjudicables a un poder ejecutivo, un legislativo. Pero también hay un judicial que se mantiene inoperante hace décadas. Una Contraloría que no vio nada hasta que un pequeño diario, un medio digital con pocos recursos llamado Timeline denuncia el caso de Democracia Viva. O sea, en este país la justicia, que es la encargada de sancionar los actos ilícitos, es la última en enterarse de aquellos actos ilícitos. Entonces todos los chilenos sabemos dónde se vende la droga, todos los chilenos sabemos dónde hay terrorismo, todos los chilenos sabemos dónde se están robando desde los municipios, pero los únicos que no saben son justamente los encargados de fiscalizar que esto no pase. Entonces, De hecho, ahí tenemos muchos matices también en el tema de municipio, el tema municipio. Hace 20 años se viene hablando de que las corporaciones municipales son la cuna de la corrupción. ¿Dónde está la reforma para las corporaciones municipales? ¿Dónde? ¿Dónde está? Bueno, no está. No, y entonces, algo mucho más, algo que habla, digamos, de cómo es el mundo que tienen en la cabeza nuestra clase política o los agentes del Estado en general. Yo estaba mirando la otra vez si uno evade impuestos, ¿cierto? Que en el fondo es buscar conservar el fruto del esfuerzo, o sea, lo que uno se ganó con el esfuerzo propio legítimamente. Tu sanción cae desde cárcel, o sea, desde multas de mucha plata a cárcel. Pero si tú te robas 13.000 millones de pesos, las únicas consecuencias políticas, la única responsabilidad política que hemos visto en la historia de nuestro país, uno que otro, bueno, un preso, casi Orpiz, punto, y después todo lo demás normalmente te destituyen, te hablan un sumario administrativo y te mandan retado para la casa. Y si eres ya proboste después de 5 años, vuelves en gloria y majestad a presidir el Congreso, a presidir la Cámara de Diputados. Entonces, esa es la mente. Digo, lo primero que yo cambiaría sería subir sanciones, o sea, sanciones mucho más graves con respecto a lo que es el mal uso de los recursos públicos. ¿Ya? Tenemos una ministra que habla, ¿cierto?, que se da 10.000 volteretas para tratar de explicar lo indefendible. Después le hacen la comparativa cuando ella efectivamente, ¿cierto?, a un carabinero haber cometido un delito que no era. Y yo me pregunto, bueno, ¿y qué hace esta ministra? Bueno, esta ministra es la que lidera una comisión contra la desinformación. Ya, es para cerrar por... Oye, Andrés, ha sido un tremendo gusto tenerte.
muchas gracias por acompañarnos con tu conocimiento en esta materia. No sé si quieres dar un último mensaje o algo que quieras decir para cerrar. No, bueno, primero que todo, Ítalo, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que se han estado conectando hoy y que nos verán después. Eh, y recordarles que este tema de la batalla de las ideas es una lucha cultural y espiritual y que no cesa, por más que se gane una elección y después se gane otra, etcétera. Esto no para, es algo que no se puede dejar de lado, es algo que durante décadas se dejó mucho de lado en discutir temas en profundidad y hoy hay algunos sectores de los tomadores de decisión que están tomando ciertas ideas y eso es importante seguir dándole para que las mejores ideas primen y mejoren en definitiva nuestro país y terminen salvando en cierta medida. Lo otro que me gustaría señalar es que es importante también no pensar de que aquí van a venir grandes ángeles a salvar y a limpiar todo este escenario de corrupción, etcétera. Esto es paso a paso, acciones individuales de cada uno que pueden ir cambiando la mentalidad, enseñando a los hijos, enseñando en tu entorno social. Todas esas cosas van a ir cambiando un poco el switch para mejorar la política y al fin y al cabo la sociedad en general. Así que esos son los dos mensajes, Ítalo. Yo agradecerte nuevamente la invitación y invitarlos a leer el libro de Nina Sanandaji, que es el de Suecia, el que decías tú, el de Ludwig Erhard. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad también. Muchas gracias, Andrés, y por supuesto agradecer a todos los que se conectaron, invitarlos a seguirme en los canales de YouTube. Vamos a estar, nos fuimos a meter, te cuento, Andrés, me fui a meter a Juan Gómez Milla, realmente increíble lo que encontramos, así que vamos a estar viendo ahí material en el canal de YouTube, Italo.meña. Vamos a estar abriendo un Patreon bueno, está el Patreon ya armado para un club de lectura al que también vamos a invitar eventualmente a Andrés para que leer también sus libros, que tiene libros muy interesantes, a seguir a Andrés, por supuesto, en sus redes sociales, en Twitter, y a su servidor de igual forma. Así que, bueno, nos Hay el estaremos canal. viendo en el canal de YouTube, ¿verdad? Que ahora va a estar aquí Kaiser. Sí, pues estuve con Axel el domingo, Ah, así que igual invitarlos a que se suscriban. El canal se llama Perspectiva Austral, así que ahí los dejo invitados también para que vean y compartan contenido. perfecto. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Nos estaremos viendo el próximo lunes a las 8. Chao, chao. Chao, que estén bien.